Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Tark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte, si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 49. Casimirs más. ¿Qué pasaría si hacer? ¿Qué demonios está pasando ahí fuera? Un hombre borracho miró desde su sofá. La estructura parecida a un rascacielos en la que se encontraban, se elevaba casi por encima de todos los demás edificios que la rodeaban. Todo ese ruido, ¿y por qué final? Eug. Levantó su brazo derecho flácido y trajo una botella a su boca. Él resopló, el líquido amargo pero suave encontrando su camino en su estómago con cada arduo trago del líquido. Mierda de caballo. Cámara General de Comercio, ¿en qué diablos están pensando? El hombre escupió viciosamente después de terminar su ración diaria de alcohol, rojo líquido saliendo de sus labios hacia su camisa de vestir blanca, hundiéndose en él para teñirlo de un color burdeos. Despídeme, despídeme. ¿No lo saben? La mierda. He estado tirando por el culo. El hombre arrojó su botella por la habitación con un movimiento mareado, ni siquiera viendo el objeto hacer su curso, y se rompen contra la pared de madera frente a ellos. El desteñido, el verde del vidrio que lo compone se hizo añicos de inmediato, con destellos de luz entrando en sus pedazos aplastados, parpadeando en el aire en una final hurra, y mezclado con el alcohol de cereza que sale de la presa que lo había sostenido. Malditos portavoces que no me digan una mierda, lo daré. Dale a esos bastardos un pedazo de mi maldita mente. Intentó levantarse del sofá, que había sido el reconfortante cojín que lo había estado manteniendo abatido. Todos los demás muebles a un lado de la que estaban cubiertos con una tela blanca, el drapeado material que hace que toda la habitación parezca una especie de interior embrujado solo contada en cuentos. Las ventanas que tenían sus persianas ligeramente al abrirse, se desangraba una luz suave en el interior, los millones de partículas de polvo se parcialmente visible debajo de su mirada iluminadora. TCH. Tropezando con sus movimientos por un momento, el hombre balanceó su se abraza frustrado, a veces sacudiendo su cabello incluso rascándose la piel. Eventualmente, los Kuranata tuvieron suficiente de tanteando sus movimientos, sorprendentemente encontrándose en un encorvado sobre la posición sentada después de que su visión fuera borrosa. Todo el mundo parecía sacudirse de su visión, un sonido constante de timbre invadiendo su oído sin ningún permiso o deseo de tal cosa sucediendo. Las estrellas parecían girar alrededor de la cabeza del hombre mientras la saliva comenzó a verse por la comisura de los labios. Goteó lentamente hacia abajo, antes de caer sobre su vestido, pantalones. Se humedeció, cambiando a un tono de color diferente debido a la influencia del líquido. Alcanzando la parte posterior de su muñeca hacia arriba, el Kuranta lo limpió, sintiendo que sus orejas de animal se contraían ante la reverberación viniendo de fuera de su habitación. Desde su primer supuesto, debe haber sido uno de los portavoces de la KGCC que lo había ignorado antes. E inmediatamente, sus ojos se abrió hasta un grado insalubre, antes de reservarlo en la puerta, y casi tropezó con su sofá en el proceso, porque saltó sobre él. Luchando por abrirse camino, el hombre Kuranta se arregló la corbata y arregló su abrigo negro para lucir más formal. Aunque él todavía parecía una mierda absoluta, no le importaba mucho. El toque final fue levantando la mano para alisar el cabello hacia atrás, antes de que su cabeza alcanzara para el pomo de la puerta, gírelo en el sentido de las agujas del reloj antes de tirar de él hacia atrás con un ligero esfuerzo. Se abrió, tal como debería haberlo hecho cualquier puerta. Mostrándole que todo estaba bien en el mundo, excepto por el hecho que había sido despedido. La puerta finalmente se abrió, revelando al hombre detrás de ella. Un Kuranta como él mismo, luciendo cabello castaño. Había un abrigo abotonado que actuaba como el adorno profesional que completaba el atuendo de un elegante portavoz, acentuado aún más por la forma en que se sostuvo.
a postura recta con los brazos a la espalda, y una sonrisa que parecía saber lo que otros no sabían, uno intrigante y aterrador para que cualquier hombre de negocios se encuentre. Sin embargo, no pudo dar mucho de una maldita cosa sobre quiénes eran realmente, como todo color había sido consumido por un rojo furioso, cegando cualquier sentido de la razón del curanta. Tú, eres de la KGCC, ¿verdad? Respóndeme, ¿por qué demonios? Si me despidieron, he estado haciendo más, antes de que su sentencia pudiera completarse por completo y salir de la máquina sobrecalentada que era suya boca, el otro hombre lo cortó. Encantado de conocerte, mi nombre es Xarni, portavoz del KGCC, ¿entiendes lo que eso significa, correcto? Xarni, como él fue nombrado, extendió la mano hacia adelante, como si las palabras anteriores del otro hombre ni siquiera habían entrado en sus oídos. No, parecía que era más exacto decir que entraba por un oído y salía por el otro. El hombre curante arrugó su rostro, haciéndolo parecer feo. Entre los giros y vueltas de la piel, su ira alcanzó un punto de ebullición, vapor saliendo de sus oídos mientras su rostro se ponía rojo remolacha. Afortunadamente para su propio estado mental y posición social, pudo para dominarlo y enfriarlo en el estanque de su psique, antes de extendiendo su propia mano. Powell, el nombre es Powell, ahora eres tú, voy a responder. Mi pregunta. Su tono cayó en uno grave, sus cejas presionando hacia sus ojos. Ah, sí, por supuesto. Xarni mantuvo su sonrisa mientras sacudía la mano de otro hombre después de agarrarla. Huelo un toque de alcohol viniendo, te quitaste la ropa, te saciaste, supongo. Su voz continuó baila sobre el tema principal, enojando aún más al otro hombre con cuán incesantemente había estado sucediendo. No estás aquí para hablar de lo que bebí, bastardo. El hombre tuvo suficiente, antes de abrir la boca la saliva salió volando mientras rompió el apretón de manos. ¿Tienes oídos que funcionan? Hizo visitas al médico hoy y te lo revisan. Te pregunté, ¿por qué demonios la KGC se me despidió? Sus manos estaban apretadas a puñetazos, prácticamente listos para golpear en la cara del subversivo portavoz, o todos ustedes hablan mierda mientras bailan alrededor del tema real. Paz, señor Powell, paz. Xarni simplemente movió una de sus manos de espaldas a la parte delantera de la cara, agitando el aire como si acababa de oler algo malo. Su cabeza giró hacia otro lado con un tono más bien mirada relajada, antes de hablar de nuevo, todas sus preguntas serán respondido a su debido tiempo. ¿Entendéis? Ahora, simplemente hazte a un lado y déjame entrar a la sala, y luego podemos tener nuestra discusión como gente civilizada. Una gran bocanada de aire fue inhalada en la nariz de Powell, su pecho trayendo en sí mismo mientras sus labios se contraían continuamente. Eventualmente, dejó que el aire deje su pecho, moviéndose hacia un lado con expresión contenida, pero todavía humeante con una rabia indignada. ¿Y bien? ¿A qué estás esperando? Ve adentro. Su brazo derecho se movió con un movimiento brusco, indicando por el otro hombre para entrar en la habitación. ¡Qué generoso! Xarni cerró los ojos y movió su mano hacia su vuelve una vez más para encontrarte con el otro. Ahora, esta habitación no parece muy apropiado para alguien como tú, ¿verdad? El portavoz miró a su alrededor, observando la gran tela blanca múltiple cubierto sobre los muebles, y el polvo que se estaba acumulando en secreto al otro lado del suelo. Recuerdo tu nombre en la lista de empresas, me lo dieron, señor Powell. Este no es un lugar que se adapte a la posición tú estabas en. Powell observó cómo el otro curanta se dirigía al centro de la habitación, antes de dar un paso adelante. ¿Qué estás tratando de conseguir, At? Había algo que él sentía que le molestaba al otro hombre. Pero no podía decir específicamente qué era. No estás aquí solo por una conversación, ¿verdad? Justo ahí, señor Powell, usted es bastante observador. Si tengo que hacer un suponiendo que su capacidad para leer la habitación debe ser excelente, Xarni hablaba de una manera como si estuviera sazonando una comida, una habilidad necesaria y rasgo para ascender tan rápido como lo hizo en la industria empresarial. Sigue adelante. Powell no pudo negar que le gustaban los cumplidos que venían en su camino, incluso si estaban a medias, pero él había su paciencia, y se estaba agotando.
Lo que intento decir, señor Powell, es que incluso ese rasgo no puedes mantener tu posición en la KGCC, cuando, por supuesto, tienes muchos competidores en el campo que no desean verte triunfar. Exarmy mantuvo su tono mesurado, haciéndose a un lado y dejando que el pleno ver el espejo de la ventana ser visto conduciendo al mundo exterior de Kawalerielki. Te encontrarías expulsado de esta ciudad, y volver a las áreas rurales donde su familia estuvo escondida una vez, no lo hará tú. Todo porque algunas personas vieron una competencia que podrían fácilmente deshacerse. Powell guardó silencio. Tus habilidades para leer la habitación son excelentes, como dije. Pero ¿qué puedes hacerlo cuando no hay espacio para leer? Exarmy presentó su mano hacia todo el paisaje urbano, las luces intermitentes de anuncios y vallas publicitarias que se ven, hablando de un evento determinado ocurriendo. En todos esos edificios, esos imponentes rascacielos, no sabes en promedio cuántos hombres de negocios están conspirando para tu muerte prematura. No. Powell negó con la cabeza. Eso es exactamente así, Exarmy asintió con la cabeza. De hecho, he visto un par de personas hablando a tus espaldas en el negocio Círculo. ¿Estaba al tanto de tal ocurrencia? Él crió un ceja al otro hombre, manteniendo la misma sonrisa de suficiencia que tenía puesta. Su cara. TCH. Powell revolvió por su cabeza, como un niño arrojándose a través de su desordenada habitación, para buscar lo que estaban buscando. Él sabía que la posibilidad de que alguien hablara a sus espaldas no era una imposibilidad, sino que se lo presentaran frente a él, sin él, incluso siendo consciente de ello, hirió su orgullo más de lo que deseaba admítelo. Con todos estos desafortunados sucesos golpeándote día y noche, eso solo tiene sentido donde ha terminado, señor Powell. Exarmy sacudió la cabeza mientras chasqueaba la lengua, como regañando a un niño. Solo antes de que el otro hombre pudiera causar otro arrebato rebelde, levantó su mano frente a sí mismo, antes de hablar una vez más, pero Abe, tengo una oportunidad para ti. Para vengarte de los que te habían tirado fuera del pedestal que tanto te mereces, él continuó midiendo su tono, como el de un ingeniero calibrando cómo debería ser un edificio construido a partir de sus planos, y cómo debería verse. ¿De qué estás hablando exactamente? Powell podía sentir algo andaba mal, pero la sensación burbujeante en su pecho de la oportunidad que apareció dominó por completo la sensación. ¿Son tú? Sí, lo soy. Exarmy sonrió un poco más, con las comisuras de los labios temblando de diversión, pero se dio la vuelta antes de que pudiera ser totalmente registrado por el otro hombre. ¿Qué tal eso? ¿Te gustaría me escucha, señor Powell? Powell respiró hondo. Entonces, sentémonos. Rascacielos imponentes, una vista desconocida para Fushiguro Megumi. Después había salido de Chernobyl, pero no tan desconocido como era. Un concepto completamente ajeno a él. Leitanien no tenía este tipo de edificios, y con agujas que son solo una réplica cercana de lo que estaban en concepto. La cosa era que solo había unas pocas agujas en Sturmland que se podía contar con una mano, dando al hechicero una pocos para la densidad de población entre Sturmland y Kawalerielki. O tal vez, incluso Leitanien y Casimiers en general, pero eso no fue así una valoración justa que hacer cuando también había visto las zonas más rurales pueblos de Casimiers. Laurentina le agarró la mano de repente, haciendo que el hombre de cabello negro deja sus pensamientos. En ese momento, pasó una gran ola de gente numerándolos en una cantidad tan grande que Megumi pensó lo habían llevado de regreso a las bulliciosas calles de Tokio, o tal vez incluso sus estrechas estaciones de metro que había frecuentado en algunos momentos de su vida. Luego fue arrastrado por la mujer fuerza monstruosa, el agir de cabello blanco empujándolo a través del multitud. Algunas miradas se volvieron hacia ellos, y por supuesto ellos estaban en su Dharma Chakra, pero algunos también se demoraron en el otro mujer. No había mucho que reflexionar sobre el tema, Laurentina estaba objetivamente una mujer hermosa después de todo. Él no sabía qué decir. Para él, pero Fushiguro Megumi diría que era promedio, no gran parte de sus rasgos encantarían a una mujer. Ciertamente, él era también consciente de que su personalidad aburrida no atraería a mucha gente tampoco, y el hechicero estaba completamente de acuerdo con eso.
Después de todo, desde hubo muchos problemas en su vida que le impidieron interactuar y hacerse amigo de gente normal, nunca fue un problema después de que se había acostumbrado a la perspectiva. Por lo tanto, volvió la mirada hacia el paisaje urbano que pasaba. Él tenía ya conecté un teléfono que recibió de vuelta todo el camino pulmoneros, que no habían tenido mucho uso, a la ciudad nómada de intranet de Kavallerielki. Le permitió encontrar lugares como hoteles para estancia temporal, proporcionada por el dinero que tenía definitivamente hecho con medios legales. El proceso de convertir en la moneda que tenía en marcos casimircianos no era demasiado difícil, ya que simplemente tuve que pedir indicaciones para llegar a los lugares para intercambiar. Con el cantidad que tenía, Megumi estaba segura de que podrían quedarse en esta ciudad cómodamente durante un mes antes de partir. ¿No son estas personas bastante ruidosas en este momento? Laurentina habló por Megumi, que iba detrás de ella. O mejor dicho, se vio obligado a cola detrás de ella, que podría haberlos irritado tanto. ¿Es acaso esto Casimir Smajor? Megumi levantó una ceja mientras miraba una de las vallas publicitarias. Su cuerpo se movía por instinto, evitando el contacto con los otros transeúntes gracias a sus exámenes físicos mejorados, como gobernado por un cierto voto vinculante. El 23º Casimiers Mayor, el torneo caballeresco que incluso celebran en una ocasión trienal. ¿Y pensabas que ya habíamos hablado de esto? Oh Dios, ¿cómo pude haberlo olvidado? Laurentina resopló divertida aire. De hecho, ella no lo había olvidado. Estaba haciendo una pregunta retórica, si no estabas al tanto. Correcto, Megumi soltó un suspiro, las instrucciones son visitar el Adeptus Sprawiedlii, la dirección está escrita en el reverso de la carta me fue dado. Decidió repetir lo que ya le había dicho a Legir, por si acaso. Entonces, ¿haremos lo primero mañana, o lo haríamos? ¿Te gusta terminar con eso? Hemos llegado bastante temprano, diría yo. Laurentina la dejó libre. Con la mano debajo del labio inferior en un gesto contemplativo, entonces, ¿por qué no lo guardamos para mañana? Después de todo, el lugar parece bastante lejos de donde estará nuestro camino y lugar de residencia, podría ser tan disfrutemos un poco de nuestra estadía, ¿no estás de acuerdo? Megumi se recordó a sí mismo que esta mujer no había visto una ciudad con rascacielos antes. Leitanien era más una ciudad alemana tradicional justo en medio de la industrialización, o mejor dicho, ya estaban pasada la etapa de industrialización, pero se mantuvieron al nivel tradicional estructuras en lugar de modernas. Chernobyl. Él había causado caos, mató a algunas personas importantes y luego se fue. Laurentina fue retenido en su camioneta porque él no deseaba involucrarla, así que la mujer no vio las estructuras. Entonces, abrió la boca de nuevo, sí, puedo ponerme detrás de eso. Si quieres divertirte en esta ciudad, entonces sé mi invitado. Megumi encogido de hombros después. Incluso después de que entreguemos la carta, Laurentina sacó su voz sería encantador ver que tiene el interés de todas estas personas, ¿no lo haría? Él, Casimiers Major, una batalla de torneos entre caballeros. ¡Ja, qué manera demasiado pretenciosa de representar la gloria HHM! No creo que debas decir eso en voz alta. Megumi se volvió para mirar alrededor. Aunque mucha gente no escuchó sus palabras, debido a las innumerables otras conversaciones que suceden a su alrededor, y mezclando cada voz en un caos caótico, él no quería tomar posibilidades de ofender accidentalmente a alguien. Este lugar es diferente de tu casa, después de todo. Primeras esculturas de Leitanien, y ahora tradición casimirciana, ¿no tienes un modulador para estos sujetos? Dijo sin alegría. Oh, por favor, cuando alguien te mira por primera vez, Laurentina detuvo repentinamente sus pasos, antes de arrastrar a Megumi más adentro, sorprendiéndolo con el movimiento brusco, ¿no lo haría? Sus estándares se elevan muy por encima de las nubes. La dama tiburón sonrió, mirando hacia arriba a su expresión. Claro, Megumi apartó la mirada, adelgazando los labios. Él esperaba que su la cara no se había calentado demasiado. Deberíamos, sigue adelante, cambiando el sujeto, el hombre de cabello negro, hizo un gesto para que Laurentina se quedara caminando. Convertirse en un obstáculo para las personas que deseaban mudarse a través de la acera no era algo que quisiera revisar en su lista inexistente.
¡Qué divertido! Laurentina mostró sus dientes de tiburón para que él los viera. La forma de una sonrisa, antes de dar vueltas, manteniendo su mano sobre la de él. Y luego seguir adelante de nuevo. Ah, disculpas, pero este es el ruta correcta, ¿correcto? Sus ojos escanearon el paisaje, no particularmente sabiendo a dónde ir, si su expresión era algo por lo que pasar. Megumi suspiró. Laurentina se sentó junto a la cama. Había 2 camas en el hotel que nos quedamos en lo que se separaron el uno del otro, mucho para su decepción. Sin embargo, tales trivialidades no le habían molestado. Por mucho, porque sus ojos estaban fijos en otra cosa, que era Fushiguro Megumi. Él estaba mirando un arma sostenida en sus manos mientras se sentaba a un lado de su propia cama, dando una contemplativa mira hacia él. Ahora, ella ya estaba acostumbrada al aura negativa. Él soltó, y las armas que usó. Pero ella tuvo que admitir, en comparación con la forma de 4 ojos, que ella todavía no entendía, la hoja no palideció en comparación en absoluto. De hecho, parecía que había algo gritando y vomitando debajo de la vaina que lo cubría, haciendo que el cazador avisal los sentidos se agitan ligeramente en anticipación a cualquier peligro que pueda surgir de ella. Sin embargo, nada lo hizo. Era extraño, cómo sostenía a tantos armas, y cómo aparentemente estaban cambiando a lo largo de ella se queda con él. En primer lugar, su pistola estándar se había convertido en una máquina de guerra voluminosa que podría hacer agujeros en edificios. En segundo lugar, su hoja dorada habitual, que era un odachi como él lo describía, se abultó a un tamaño inmenso y cambió de forma. En tercer lugar, todos los demás armas, incluida la mencionada, y especialmente las 3 el personal de sección que una vez había manejado, poseía habilidades adicionales. Finalmente, también hubo algunas adiciones a su arsenal. El que lo más obvio era la espada negra que había empuñado contra el Gesaswatchter, pero todavía era asombrosamente diferente ahora en comparación hacia atrás entonces. No tenía este tipo de cosas, miasma goteando de él, y tampoco poseía lo que parecían almas torturadas selladas debajo de su forma cubierta. Eso fue lo que hizo Laurentina y ver más curiosidad por el arma y el arsenal general de su princesa. Entonces, aprovechó la oportunidad para hacer su pregunta. Tus armas han cambiado mucho, en un grado más impresionante y debo admitirlo. Laurentina inclinó la cabeza, tal como has estado mejorado por instrumento antes, ¿cómo lo haces exactamente? El avisal Hunter recordó haber utilizado su sierra circular, la construcción fuerza, y el agua torrencial que se desbordó, ayudándola a movimientos junto con la creación de un rango adicional para sus golpes. Megumi apartó la vista de su arma, pero aún la guardó. Mostrado físicamente, yo solo, usa mis artes malditas, y sucede. Él encogido de hombros. Realmente no puedo entrar en los detalles específicos, porque no claro yo mismo. Es más una segunda naturaleza saber que lo hago. Ya veo, Laurentina sintió con la cabeza, entonces podrías explicar por qué parece que esa hoja ha sido sumergida en un océano de sangre. Es toda una molestia. La dama tiburón cruzó las piernas, antes de apuntalar su cabeza en la palma de sus manos. Ella estaba esperando, pacientemente, por la historia que se contará, junto con una ligera anticipación. No fue así antes. Bueno, Megumi jugueteó con la funda, reflexionando sobre lo que él debería decir. ¿Alguna vez has oído hablar de las cuchillas Muramasa? Oh, no lo he hecho, respondió Laurentina. ¿Por dónde debería empezar? Los ojos cansados del hechicero se volvieron hacia el techo. Bueno, había un herrero llamado Muramasa. Mientras contaba su historia, le vino un recuerdo de cómo había convertido a Ame no Abakiri en el estado actual tal como era. Seguir los pasos de una persona histórica, había admitido, casi ha sido la perdición de su cordura. Pero al final, así como asimilar el cadáver de Ryoma en su cuna completamente en su cuerpo había sido, hacerlo valió la pena. Érase una vez un mito de espadas malditas, o katanas malditas creadas por cierto herrero infame de la era Muromachi que precedió en la era Sengoku. Eran finas grapas de armas que solo se usaban para los hechiceros de Jujutsu más hábiles, pero ¿por qué fue ese el caso? Tales armas obviamente seguían siendo herramientas malditas, pero brillaban a luz mucho más brillante, o sombría, en comparación con todas las demás herramientas malditas.
El linaje de Muramasa los había estado creando durante siglos, siendo el creador, con mucho, el más potente de todos ellos. Surgieron rumores sobre samuráis que manejaban tan finamente elaborados cuchillas. De hecho, fueron ampliamente considerados como algunos de los mejores armas forjadas que Japón había visto alguna vez, quedando poco atrás otro herrero conocido como Masamune. Pero ese no era el punto. Megumi sabía que nunca podría crear cuchillas tan finamente hechas como alguien como Masamune. En lo que se estaba enfocando era en Muramasa y sus katanas malditas en lugar de las de Masamune, normal armas. Eso no significaba que Masamune se quedara corto en absoluto, simplemente era un testimonio de su interminable habilidad como herrero que confiaba en medios de forja normales. En el caso de Muramasa, se rumorea en la sociedad de Jujutsu que él había hecho herramientas malditas a propósito como hechicero de Jujutsu para intentar superar a su maestro Masamune. Incluso entonces, a pesar de todas las esfuerzos que había puesto en ello, el espadachín nunca lo había superado. Fushiguro Megumi se inclinaba a creer tal rumor, ya que allí han sido registros de sus espadas y espadas todavía vagando por el mundo, la mayoría de ellos fueron destruidos por cortesía de Gojo Satoru, de curso. Lo que no fue más sorprendente para el hombre de cabello negro fue que tales piezas de historia y cultura fueron destruidas en la primera lugar, fue la razón para destruirlos, dada por Gojo Satoru. La razón que dio fue que eran demasiado peligrosos, una locura. Declaración que vendrá del hechicero más fuerte de la actualidad. Para él mismo, Megumi nunca cuestionó más el tema, decidiendo para mantener los labios cerrados. Su sensei lo miró con una mirada que parecía decir: no sigas adelante con este asunto, haciéndole piense en los problemas que realmente han traído las cuchillas Muramasa al mundo de la sociedad del Jujutsu. Si pudiera dejar a su maestro en tal modo serio al considerarlos, entonces eso significaba que debían haber sido poderosos. Una leve sonrisa se rompió en sus labios cuando Megumi encontró un nuevo camino para volverse más fuerte. Sus pasos estaban a punto de abandonar la escena de haber tenido lugar un matadero, pero en lugar de animales, eran humanos. Sus 4 ojos se tensaron cuando su cabeza se dio la vuelta para evaluar la escena que estuvo una vez ante él. Todos los enemigos que él habían enfrentado en ese entonces fueron eliminados y neutralizados, convertidos en nada más que salpicaduras de sangre. Era un olor apestoso, pero que exudaba negatividad. Los ecos de Erkumfzorn, cuando murieron, sus almas deberían han fallecido y se mudaron a otro lugar. Sin embargo, pudo ver y perciba tan claro como el resplandor brumoso de las heladas invernales, encontrándose en el mundo una vez más. Eran abundantes y vastas en tamaño, algo así, lo atormentó, algo que hizo suyo el cuerpo tiene ganas de hacer algo con ellos. Había causado un atraco para su regreso a Laurentina, pero sus 4 ojos habían visto un espectáculo que simplemente parecía demasiado bueno para dejarlo por sí mismo. Las almas no deberían ser manipuladas, porque ellas eran lo natural y bloques fundamentales de la vida misma, como se establece en múltiples teorías de la hechicería de Jujutsu escritas por eruditos y hechiceros de Jujutsu por igual. Ese habría sido el caso, y eso habría sido que habría pensado, si un sentimiento persistente no hubiera sido prácticamente, le rogó que recurriera a ellos. Para encontrar una manera de usarlos como un fuente de poder, para profanar todo lo que sabía de vuelta en casa. Eso lo fue, hermoso, tales, potencial sin explotar, esperando serlo usado. Okotsuyuta fue capaz de manifestar un espíritu maldito a partir de su pura niveles de energía maldito solos. Su deseo de no dejar que Orimoto Rika tuviera la llevó a convertirse en un espíritu maldito vengativo, rebosante de casi energía maldita ilimitada como resultado. Ella era indómita y Dios como, ser apodada como la reina de las maldiciones en referencia a la rey de las maldiciones Ryomen Sukuna. El método que usó Muramasa para fabricar sus espadas, se decía que entraba en lugares con alta concentración de negatividad, fantasmas y yokai. O en algunas otras historias, Muramasa recogería pedazos rotos de cuchillas en el campo de batalla, lugares que albergó a muchas almas que maldijeron y odiaron el campo de batalla por quitándoles la vida. En este caso, había muchas almas que eran simplemente a punto de desvanecerse, y Megumi estaba ansiosa por ellos. Una repentina explosión de energía maldita abandonó su cuerpo.
Hechiceros de Jujutsu no pudieron crear espíritus malditos debido a su control sobre los malditos. Energía, a diferencia de los civiles normales que no eran los más sabios. Sin embargo, eso no significaba que estuvieran completamente exentos de crear cursed de espíritus, era solo que no lo hacían pasivamente debido a la energía maldita que poseían. Entonces, en teoría, si él lo dejara fluye de manera incontrolada y supera toda la escena, ante él con gran intensidad. Entonces funcionaría. Megumi levantó su mano derecha hacia adelante, antes de llamar a un cierto herramienta maldita. Las cadenas de Sam Johanna salieron disparadas del vórtice portales, aferrándose a las almas visibles que podía ver. Esos wisps fueron capturados de inmediato, envueltos por las cadenas ennegrecidas que acababa de convocar. Agarrando su mano derecha en un puño, apretado, manteniendo las almas más en su lugar como su energía maldita continuó filtrándose salvajemente, cubriendo todo el entorno con una cortina. Los escuchó, los gritos de los condenados, como si acabara de caminar en el círculo más bajo del infierno donde los pecadores intentaron arrastrarse a sus saliendo de las fauces abiertas de la dimensión. Sin embargo, lo encontrarían inútil, siendo masticado sin cesar por el colmillo afilado del diablo que nunca los dejaría irse, para asegurarse de que su sufrimiento fuera pagado en intereses de una eternidad. Lo que va por ahí, viene por ahí, porque sus pecados ante el rey de maldiciones nunca serían perdonados. Megumi retiró su mano y giró su cuerpo en su dirección, sintiendo a las almas intentando resistir aún más su atracción. El negro las marcas persistían en su rostro como un grabado salvaje de tortura, mientras sus 4 ojos viles seguían observando la escena con un sangrado apatía. No eran nada ante sus ojos, simplemente miasma negro, eso merecía el trato que les estaba llegando. Para el hechicero, hacía tiempo que habían perdido su privilegio de entrar en el más allá. Por cualquier actividad atroz a la que se hubieran comprometido, todo en él por el bien de un emperador perdido hace mucho tiempo que nunca volverían a ver. Si el anterior Kaiser de Leitanien era un santo o un pecador tal como eran estos cultistas, a Fushiguro Megumi no le importaba. Nunca excusó sus acciones, y también estaba seguro de sus propias acciones. Aquí tampoco podría excusarse nunca. A pesar de los incesantes sonidos de los gorgoteos humanos alcanzaron un crescendo, él siguió atrayéndolos. Ellos pesaban como un ancla, y sus ojos podían ver la naturaleza rabiosa retenidos en ellos mientras intentaban escapar de su agarre de hierro. Sin embargo, todo resultaría inútil para ellos. Ellos, literalmente, explotaron. Salpicaduras de blanco y negro se entremezclaron para formar un fenómeno antinatural que no podría ser de este mundo. Megumi entrecerró los ojos cuando las almas comenzaron a torcerse y deformarse y las palabras que se filtraban de las almas que gritaban se volvieron aún más incomprensible para sus oídos. Había funcionado, su maldición hacia las almas persistentes habían funcionado. La energía maldita que se filtraba se convirtió en aún más inestable, pero el hechicero persistió. Estaban bajo su control, y él no iba a dejarlos vagar libremente. KLNK. La rueda giró. Se puso más fuerza para sujetarlos con las cadenas que él había puesto. Fuera. El cuerpo de Megumi casi se tambaleó por la fuerza que estaban ejerciendo, pero encontró su equilibrio una vez más al dispersar el peso de manera uniforme entre sus 2 piernas. Apretando los dientes, el hombre de cabello negro se sacudió su brazo con más fuerza, la masa de espíritus malditos formándose por él. El segundo continuó siendo constreñido por su voluntad. Su mano izquierda se retiró a continuación, antes de que se formara Ame no Abakiri. KLNK. La rueda giró una vez más. Si fuera completamente honesto, Megumi no tenía una sola pista de cómo Muramasa fue capaz de crear sus espadas malditas. Seguro, muchas leyendas hablaban de los muchos lugares a los que iba para forjar sus espadas, pero cómo exactamente los espíritus malditos fueron imbuidos en ellos se le escapó por completo. Entonces, en este momento, iba a apostar completamente en el Dharma Chakra para encontrar un camino para él, mientras que luchando con una masa de almas torturadas. KLNK. Una tercera rotación. Lo que pasaba con el voto vinculante que creó era que podía permitir la rueda gire mucho más rápido para completar un adaptación proceso. No solo redujo la cantidad de giros necesarios, sino que también redujo el tiempo necesario.
Así que todo lo que tenía que hacer, reiteró en su mente, era seguir empujando hacia adelante y luchar contra los malditos espíritus que él había creado por su propia voluntad. Para aguantar, más maldito, la energía se puso en refuerzo. KLNK. 1/4 rotación. No solo se adaptó al proceso de aprender a controlar los espíritus malditos atrapados dentro de Sam Johanna, pero él también había aprendido nuevos métodos para mantener su cuerpo estable frente al torrente de negatividad, intentando tomar el control de su curso. Por lo tanto, el cuerpo continuó cambiando a múltiples posturas, haciendo que sus músculos duele por todos y cada uno de los movimientos. El terreno ya desolado, destruido por sus acciones anteriores, continuó girando y girando en la masa de energía maldita, chocando entre sí, ambos lados intentando ganar la conquista sobre el otro. KLNK. Pero para los espíritus malditos, nunca tuvieron una oportunidad. Megumi lo sintió, el método para tomar el control total de los malditos espíritus frente a él. Bueno, no necesariamente tomando el control de ellos, pero para sellarlos en la maldita herramienta en su mano, Ame no Habakiri. Retorciendo sus cadenas con mayor fuerza, la masa de espíritus malditos sobresaliendo con cabezas grotescas y cuerpos deformados finalmente se les cayeron los pies, antes de ser arrastrados con un repentino estruendo. El aire se dividió en su trayectoria, dejando que el hechicero tirara del alma. Habakiri delante de él. Como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces antes, Megumi dejó escapar su maldición. La energía se dispara, formando una barrera constrictiva a su alrededor, así como la masa de espíritus malditos había entrado en ella. Expandiéndolo aún más en tamaño, el proceso era casi tan complejo como crear un dominio barrera de la expansión, pero después de haber luchado durante tanto tiempo. Está en mis manos, aquí mismo. Megumi exhaló un suspiro más, sacudiendo las cadenas justo cuando los espíritus malditos habían entrado en su barrera. Se estrellaron contra Ame no Habakiri, la herramienta maldita que había sido plantada en el suelo con su asa mirando hacia arriba. La forma inestable que componía muchas almas malditas que había atrapado comenzaron a regresar a la miasma con el que estaba familiarizado. Eran controlables y maleables, dentro de la barrera que él había creado a partir de la guía del Dharma Chakra. El sentimiento era tan familiar como cuando Daitoku, el celestial, la escritura Thunderbolt había sido formada. Su maldita herramienta se iluminó, antes de que la barrera sirviera de intermediaria, para absorber las almas en el arma. Una fuerza de succión formado, el aire distorsionándose mientras los espíritus malditos se convertían en un sin forma. El miasma comenzó a inundarlo. Se volvieron del color negro. Megumi estaba familiarizada con un resplandor carmesí caótico, lleno de solo lo que él podría describir como algún tipo de icor divino. Quizás divino no encajaba con la palabra, con lo mucho que los espíritus se agitaban, ambos durante el proceso de absorción y el proceso de ser arrastrado. Con un último suspiro, Megumi gruñó y arrastró al resto a Ame no Habakiri, su luz maligna que atenúa todo en el fondo con el color de rojo, y luego volviendo a la normalidad. Hubo un pequeño chisporroteo sonido que se movía a la par con los sonidos jadeantes del hechicero, como sus brazos cayeron en calma. El hombre de cabello negro dio un pequeño paso atrás, mirando la katana clavada en el suelo con su vaina. La sección que debería haber tenido un nudo de cuerda firme atado en un sajeo, estaba suelto, solo como siempre habían sido, fluyendo libremente hacia el viento. Su negro auri también lo hizo, mientras su palma humedecida continuaba secándose en el brisa solitaria pasando por la zona. Una mirada cansada permaneció en la herramienta maldita que se había vuelto más maldita de lo que ya era, antes de que Megumi acercara lentamente su mano hacia ella. Agarrando la vaina, el hechicero recogió la katana de su posición plantada, levantando y midiendo qué cambios tuvo sufrido. Un pequeño movimiento de muñeca le dio la vuelta al arma, mientras los ojos continuaron escaneando cada detalle. Había un negro y miasma vermellón que emite el arma, creando una sensación repugnante. Eso rechazaría a cualquiera simplemente por estar cerca de él. Él ya estaba acostumbrado a tal sentimiento, estar atrapado en su propia alma y haber sido bañado en un charco de sangre espiritual maldita muerta. Eso también fue lo que hizo que este proceso fuera mucho más fácil, ¿eh? Megumi reflexionó en su mente, sin dejar de darle la vuelta a Ame no Habakiri. Agarró el mango, deteniéndose un momento ante su mano. Empezó a moverse.
Lenta pero seguramente, una mayor cantidad de negatividad comenzó a filtrarse de la herramienta maldita, mucho peor que cualquier maldita herramienta que había sostenido antes. Verdaderamente, se había vuelto maldito en esta forma. A pesar de que los espíritus malditos creados a partir de su energía maldita tienen sellada en los confines de la espada, Megumi no pudo evitar siente una sensación de temor que lo supera cuanto más lo miraba brillo de obsidiana. Luego, lo levantó hacia el sol. Las nubes estaban despejadas, dejando pasar las luces ilusorias del objeto celeste brilla sobre el lienzo carbonífero que era la elegante herramienta maldita cortador de vida. Había un tinte escarlata que brillaba entre el alquitrán, delineando la forma de la cuchilla mientras gotea como una especie de aura llameante transparente. Era asqueroso, pero tan encantador de ver. No solo eso, sino que algún tipo de influencia corruptora estaba molestando a tanto su cuerpo como su mente, guiándolo a realizar acciones que normalmente nunca me comprometería. Para servir a sus planes, para que se ponga en fructificación y traer de vuelta al rey brujo perdido hace mucho tiempo que habían sido buscando regresar y forjó una era de su propia creación una vez más. Megumi chasqueó la lengua, antes de girar su cuerpo. Su mano izquierda sostuvo la vaina mientras su derecha aún agarraba la hoja ensangrentada. Levantando a Ame-no Habakiri hacia arriba, el hombre de cabello negro lo balanceó con un solo movimiento fluido, dejando que una ola de agua negra se diluya con un tinte de fuego de sangre se desprendió de él. E inmediatamente, su cuerpo casi retrocedió. De la fuerza del mal que salió, haciéndole arrugar las cejas y lucha por el control sobre dónde fue el rumbo de la espada. Barra oblicua. El hechicero observaba con asombro y confusión como un tajo que no había recibido. Se hizo la intención de crear. Se movió rápido, formando ampollas en el horizonte y dejando un rastro de muerte por donde quiera que fuera. Había una parte del bosque que su ira no había alcanzado cuando estaba lidiando con los ecos de Erkumthorn, pero en el momento en que el camino del Slash que había expulsado accidentalmente se abrió camino por completo, se podían ver varios árboles volando de sus bisagras enraizadas. Eso continuó, dejando sears negros por todo el objeto que tenía el desafortunado destino de ser tocado por él. Megumi sintió que su mano derecha agarraba el mango de la okatana con más fuerza que antes. Esto es peligroso, sus ojos se redujo al mirarlo de nuevo, no tengo control total sobre él tampoco. Un sentimiento pequeño e incómodo comenzaba a desarrollarse en su cuerpo como una enfermedad. De hecho, los espíritus malditos que ahora habitaban en los malditos Tool todavía estaba arrasando. Con eso vino un innecesario fuga del aura que se almacenaba en su interior, haciendo su presencia siente las peores emociones que un humano podría experimentar. Si incluso una persona normal pasaría junto a él, Megumi no se sorprendería si se cayeran y vomitaran el contenido de lo que había estado comiendo. Esto serviría para ser un problema, y el Sorcerer ya le empezaba a disgustar la perspectiva. Necesito encontrar una mejor manera de sellarlos. Su mano volvió a envolver el hoja, antes de girar para reevaluar el daño que tenía la herramienta maldita hecho, parece que obstaculiza la regeneración hasta cierto punto, o más bien, fue solo una suposición que hizo. Las marcas negras chisporroteando en los lugares de los árboles limpiamente cortados parecía algo una especie de ácido. Pero a pesar de parecer ácido, no parecía serlo. Haciendo el trabajo lo haría un ácido potente. Su mejor suposición al respecto era que debía obstaculizar la regeneración hasta cierto punto, viendo cuán absolutamente horrenda era la presencia de un espíritu maldito. Con eso, Megumi se dio la vuelta y caminó de regreso al camión, no antes de disipar la herramienta maldita en sus sombras. Él había decidido para trabajar en algún tipo de técnica de barrera que pudiera sellar a los malditos espíritus mejor, viendo como el anterior que hizo fue capaz de crear una casa para que se alojen dentro de Ame-no Habakiri. Sin embargo, su cuerpo estaba demasiado cansado jugando tira y afloja con el espíritus malditos antes mencionados, decidiendo que llegaría a ello al día siguiente. Aún se necesitaba hacer más investigación sobre el asunto. Fue solo un poco después de que Fushiguro Megumi descubriera Ame-no Habakiri solo emitía su inmensa presencia cuando estaba en uso. Aún así, todavía sería un objeto incómodo para cualquiera, incluso si estaban en un estado pasivo. Ninguna técnica de barrera alivió sus efectos, haciendo que el hechicero gimiera molesto.
Parecía como si tuviera que lidiar con ese problema a medida que continuaba persistiendo. Quizás indefinidamente, junto con los constantes susurros de sed de sangre que le concedería. ¿Entiendes la historia? Megumi se volvió hacia Laurentina. Esta arma que tengo, Ame no Abakiri, se puede comparar con una de las cuchillas Muramasa. No creo que se acerque a su potencia, aunque... ¿Cómo lo conseguiste exactamente? Laurentina dejó que los hechos de los malditos Bladesmith continúa digiriendo en su mente, pero todavía queda otra pregunta. Se demoró. ¿Lo hiciste? Guardemos eso para otro momento. Megumi disipó a Ame no Abakiri apresuradamente, volviendo la cabeza. Ya estoy cansado de todo el viaje que hicimos. Por lo tanto, es mejor si descansamos lo suficiente antes. Reunión con la hija de Cora Lowenstein, ¿verdad? El cazador abisal continuó mirando al hechicero mientras se paraba. Se levantó de su cama mientras se quitaba el auri negro que llevaba. Mientras él dobló y lo dejó, abrió la boca de nuevo. Tomaré tu sugerencia al corazón, entonces, princesa. Con un suspiro, Laurentina se movió sus manos para quitarse el sombrero, ponerse de pie y luego moverse para descansar. En un puesto de ropa. Sabes, la hija de esa mujer debe ser alguien influyente. Si ella está bajo el cuidado de la familia de este país, gran caballero. Ella realmente debe estarlo, Megumi murmuró de vuelta. Él no sabía el significado de Cora Lowenstein, aparte de que ella era una retenedora de Werner von Ochberg, pero tener a su hija bajo el cuidado del jefe de estado de Casimiers fue bastante impresionante. Bueno, eso no es cualquier cosa que nos moleste, espero. Preocupada, querida princesa. Laurentina llamó desde su posición. Si tienes miedo de las pesadillas, puedes acurrucarte en mi cama. Pasaré. Megumi agitó la mano. Mañana tenemos un largo día. No querría hacerte perder el sueño con lo mucho que me muevo mi sueño. Tampoco quería interrumpir el sueño de la otra mujer con el reciente resurgimiento de pesadillas que había estado experimentando. HMPH, Laurentina se cruzó de brazos, mirando al cabello negro. El hombre se cae en su cama y le cubre con la manta. Buenas noches, entonces. Buenas noches. Megumi dejó cerrar los ojos mientras Laurentina se apagaba. Las luces. Su cuerpo comenzó a perder peso. Todas las preocupaciones que tenía sentí desde antes de comenzar a desvanecerse por completo. Todo sería resuelto mañana, y entonces los dos podrían seguir su alegre camino hacia Bea. ¿De qué se trataba el comandante Casimiers? Por ahora, lo mejor era dejar las cosas como estaban. Notar de autor. Otro romance. ¿Qué pasaría si Omake? Megumi caminó por el borde del faro de Gran Faro. Que debería haber sido una vista hermosa y abundante llena de nada, pero un paisaje decadente de rocas grises y un mar en ruinas. Allí no había azules brillantes de luces blancas reflejadas en su cama sábanas, no había graznidos de pájaros volando por el cielo con él pasando a Sepir como su guía, y seguramente no había caminos de vida que podía declarar que no solo era él mismo. Estaba arruinado, completamente así, como un sitio antiguo de un tiempo que pasó hace mucho tiempo. Eso fue exactamente así. Se escucharon pasos detrás de él sobre las antiguas rocas que han hace tiempo que perdieron su brillo. Una vez, pudieron confundirse con gran veteado forjado por la fuerza torrencial de la naturaleza, pero ahora se han reducido a meros caminos para ensuciar los zapatos. Eso fue todo. Ahora lo estaban, pero eso no era lo que molestaba a Fushiguro Megumi. Lo que le molestaba era cómo iba a responder a la persona acercándose a él por detrás. Por mucho que fuera humillante, admítelo, él no sabía cómo responderle. Entonces, princesa, ha pasado bastante tiempo, ¿no? Reaji realmente lo ha hecho. Megumi podía sentir un apoyo para la cabeza a su derecha hombro, sintiendo que una ola de culpa lo vencía. Nada más que decir. Laurentina suspiró, echando la cabeza hacia atrás y pasando junto a él. Sus pasos firmes eventualmente llegaron al límite, mirando fijamente al horizonte nocturno sin luces de las estrellas. Me gustaría he esperado más después de una separación sin edad como la nuestra. Lo siento. Megumi cerró los ojos, volteando la cabeza. Era mi culpa. ¿Puedes oírlo? Laurentina ignoró sus palabras, cerrando los ojos ante la suya y levantando la cabeza hacia arriba. El mar le cantaba, cantado para ella, y también lo hizo el viento mientras sus dedos rozaban su rostro. El reflujo de la marea es eterno, alterado en algo más allá reconocimiento.
Ha cambiado. Sus ojos se abrieron. Abrió la boca para decir algo, pero las palabras se perdieron en su garganta. Él la cerró. Poemas, y esos haikus que siempre escribirías en secreto cuando la mirada no estaba sobre ti, ¿podrías escribirme una, ahora mismo? Laurentina no dio marcha atrás, su expresión se convirtió en un misterio. Incluso para el hombre de cabello negro detrás de ella. Parece una eternidad desde que escuché desde que leí aunque sea una sola carta escrito por ti. Así que, por favor, si pudieras, sería encantador escucharlo, una vez más. No puedo crear uno, no en este momento, respondió Megumi secamente, dejando sus brazos descansan a los lados. Lo mejor que puedo darte es, los pensamientos se demoraron en la escuela secundaria, durante un tiempo en que Gojo Satoru había enseñado un poema a la clase hice uno de vuelta en casa. Oh, encantador, entonces. Sería una bendición escuchar uno, dijo el tono de Laurentina. Era tan estable como sus pasos anteriores, y también una hermosa melodía que fluía con un andar majestuoso. Megumi se tomó un momento para hacer una pausa y dejar que sus pensamientos volvieran a él. Una pequeña toma de aire seguida de una exhalación exhalada fue todo lo que fue necesario antes de que una presión abandonara su cuerpo. Su boca se abrió. El sonido de las campanas de Hyonshoja se hace eco de la impermanencia de todo cosas. El color de las flores de la sala revela la verdad de que los prósperos debe declinar. Los orgullosos no perduran, como un sueño pasajero en una noche de primavera. Los poderosos caen al fin, para no ser más que polvo ante el viento. Sus labios se cerraron, su mirada aún fija en Laurentina. El viento se convirtió constante, diferente de su flujo incesante que hizo Saori negro presta atención a su curso despiadado. Se abrió de nuevo, pero, ante tu infinita belleza, creo que hay una excepción en este mundo. Fue un pequeño cumplido para completar la pieza, para compensar todo el tiempo que había perdido con ella, y para compensar todos los errores que había causado. Sus labios se adelgazaron después de, sintiendo la fuerza de la brisa de la naturaleza, pasar por el paisaje una vez más, agitando su aire a través del viento junto con su Saori. «Guau, nunca te llevé a ser tan coqueta», se fue una voz divertida. Los labios de Laurentina, una mano colocada sobre su boca. Inclinándose ligeramente hacia adelante, su mirada se volvió hacia Fushiguro Megumi, sosteniendo una expresión lasciva a través de él, pero no me quejo en lo más mínimo. Mejillas sonrojadas, eran de un suave color rosado como sus ojos reducido en satisfacción. Megumi se encontró sin palabras, sintiendo que el calor comenzaba a rodear su rostro. Sus manos se movieron hacia arriba para sentirlo adentro vergüenza, descubriendo que él, de hecho era igual, si no más, nervioso que Laurentina. Su figura fue quemada en su cabeza, el graciosos cabellos blancos ondeando a través del viento como una bandera de belleza fluorescente, volando a través del viento sin un cuidado en el mundo. Ella era similar a una escultura que se alzaba contra todos los del mundo horrores, con una sonrisa confiada que nunca podría romperse bajo su presión. Ya sean las mareas interminables que nunca dormirían, o el colapso de los cielos como una catástrofe infinitamente vasta abarcando todo, el Ejido se erigió como un testimonio de la belleza interminable, a través del pico cegador del horizonte. De repente, sintió que algo le agarraba las manos y presionaba contra su pecho, haciéndole parpadear confundido para registrar la escena antes él. Era Laurentina, ella los había agarrado y su cuerpo se inclinó contra su pecho, con la cabeza vuelta hacia arriba. Su barbilla estaba girada hacia arriba, la misma mirada en sus ojos que antes. «Entonces, ¿recuperaremos el tiempo perdido, princesa mía?», Laurentina preguntó. Él lo haría, de hecho.